Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Un talento es aquello que nos hace únicos y nos diferencia. Es aquello con lo que nacemos y que nadie puede quitarnos. Es una forma de expresión y una forma de libertad. Y encontrar a aquel que te va a acompañar durante gran parte de tu vida es el mayor regalo que nos pueden ofrecer. Esta es la historia de Joshua Anderson, un niño de 9 años, proveniente de una familia de pocos recursos que no tenía muchas cosas materiales. Vivían los tres en una pequeña choza a las afueras de la ciudad, y el pequeño niño no podía ir al colegio ni recibía la educación que merecía. Los padres, Julia y Lorenzo, eran una pareja que se esforzaba por salir adelante, aunque sus esfuerzos no dieran los frutos necesarios, ya que ninguno tenía una carrera por la cual respaldarse y nadie quería contratarlos. Una mañana que Joshua jugaba en el jardín de la pequeña casa, se alejó más de lo que debía y se adentró un poco entre los árboles que rodeaban su hogar, persiguiendo a una mariposa que volaba por ahí. Al interior del pequeño bosque, todo era muy oscuro y parecía que todo tuviera vida. Asustado quiso volver por donde había venido, pero eso parecía imposible de realizar. A punto de estallar en lágrimas, Joshua siguió caminando, tratando de salir de ese lugar que parecía de terror. Al ver un movimiento en los arbustos, quedó paralizado completamente, pensando que sería un animal salvaje. Pero para su sorpresa, solo era un pequeño cachorrito. Un perrito de color marrón y sus orejitas paradas con su cola meneándose en signo de entusiasmo. Joshua soltó una exclamación y, emocionado, se acercó al perrito, se agachó y le acarició la cabeza. El perrito le lamió el rostro y riendo ambos cayeron al piso. «Basta, basta, perrito», le decía Joshua. En pocos minutos, entre muchos juegos, ambos se convirtieron en amigos. «Te llamaré Lucas», le dijo Joshua al cachorro, y como si entendiera todo esto y todo lo que quería decir su pequeño dueño, el perrito ladró muy emocionado en respuesta. El recién nombrado Lucas ayudó a su nuevo dueño a salir de aquel bosque y a encontrar el camino a casa. Por fin, Joshua había encontrado un amigo con quien compartir sus tristes tardes, pero sus padres no querían una boca más que alimentar y trataron de espantar al perrito, quien se iba, pero siempre regresaba al escuchar la voz de Joshua. Y así los dos pasaron muchas tardes llenas de aventuras e imaginación. Su relación parecía irreal. Se entendían y tenían horas de conversaciones, aunque Lucas solo respondía con ladridos. Una tarde, entre muchas de sus aventuras, se dirigieron hacia una cabaña abandonada que estaba en el límite del bosque. Joshua tenía curiosidad por ver quién o qué se encontraba en ese lugar. Era un lugar muy descuidado y sucio, con las cosas tiradas en el suelo. La mayoría de ellas estaban rotas y en mal estado. Ambos entraron con cuidado, con el temor de que alguna persona viviera ahí y los pudiera lastimar, pero nadie se presentó, así que se relajaron y Joshua pudo explorar con tranquilidad con Lucas, quien olisqueaba el piso a su lado. Sin embargo, entre toda esa basura encontrarían un tesoro. Lucas vio algo que le llamó la atención, un objeto descolorido que parecía de madera, que tenía cuerdas atadas de lado a lado. Cuando Joshua tocó esos delgados objetos, para su sorpresa producieron un sonido melódico. Se quedó asombrado por haber sido él quien había provocado esos sonidos, ya que él nunca había escuchado algo parecido, y era un sonido realmente hermoso. Decidió llevarse aquella cosa que había descubierto, porque quería seguir escuchando y produciendo ese sonido. Felices, dueño y cachorro se dirigieron otra vez hacia su hogar.
Joshua estuvo días y noches practicando con aquel objeto que aún no sabía cómo se llamaba, pero conforme más lo iba descubriendo, más melodías hermosas seguía emitiendo. Su fiel amigo Lucas estuvo a su lado en todo momento escuchando y apoyándolo con ladridos ocasionales. Sus padres estaban un poco preocupados, ya que observaban que su hijo perdía mucho tiempo con aquel instrumento. Cuando ya casi llegaba a la edad para que trabajara y ayudara con los gastos de la casa. El día de su 10º cumpleaños, sus padres le informaron que tenía que convertirse en hombre y tenía que trabajar como ellos para poder contribuir con un poco de dinero. Joshua aceptó aquel pedido, ya que entendía que ellos no eran ricos y tenían que esforzarse mucho para llegar a fin de mes. A la mañana siguiente, muy temprano, Joshua y Lucas partieron junto a sus padres al centro de la ciudad para traer el sustento del día. Sus padres se fueron por sus respectivas rutas, mientras que el dueño y su mascota empezaron a caminar para poder encontrar algún trabajo que le pudiera otorgar alguna cantidad de dinero. Primero trató de vender periódicos, pero como las personas lo veían mal vestido y sucio, nadie quería comprarle. Luego ofrecía su ayuda a las afueras del supermercado para las madres que no podían cargar con sus compras, pero ellas creían que les iba a robar y solo se alejaban de él. Algo desanimado porque no pudo conseguir ninguna moneda, se dirigió donde sus padres lo habían dejado y escuchó una melodía parecida a la que él producía con un objeto que había encontrado. Provenía de un señor mayor que estaba sentado y sostenía en sus manos el mismo objeto que a él tanto le encantaba. Ambos se acercaron hacia aquel señor. «¿Qué es lo que está sosteniendo, señor?», le dijo Joshua. «Una guitarra, joven muchachito», le respondió el hombre mayor. Joshua se sorprendió tanto al saber el nombre de su objeto. «¿Y qué es?», preguntó muy intrigado. «Un instrumento. Sirve para hacer música», le respondió con una sonrisa el anciano. «¿Música?», preguntó Joshua, y se sentó a su lado con Lucas junto a él. «Claro, son sonidos que juntos forman una canción», respondió el hombre mayor, mientras tocó un acorde en su guitarra. Joshua, fascinado, acercó la mano para tocar el instrumento, pero el señor la apartó de él. «No es un juguete», le dijo el señor. Un poco desanimado, Joshua bajó la mirada y se dio cuenta que el señor tenía un recipiente lleno de monedas. Con incredulidad, observó el dinero y le preguntó cómo lo había ganado. El anciano le respondió sonriendo que él tocaba y las personas pasaban por ahí y le entregaban esas monedas a cambio de haber escuchado su melodiosa música. Eso le dio una increíble idea a Joshua. Él vendría también con su guitarra y tocaría para que las personas le dieran muchas monedas. Emocionado entonces, se levantó y junto a Lucas corrió al encuentro de sus padres para regresar a su casa. En el camino iba planeando cómo podía poner en marcha su plan. Se sentía feliz porque podía compartir con otros aquellas melodías que para él eran tan hermosas. Al día siguiente, Joshua llegó al pueblo con su guitarra y se sentó en el suelo, dispuesto a tocar su guitarra. Así lo hizo primero, con un poco de timidez, pero luego se dio cuenta de que tenía que tocar muy, pero muy fuerte para que las personas lo escucharan. Sin embargo, nadie se detuvo para entregarle algunas monedas y eso lo desanimó. También observaba que las personas lo veían de forma desagradable o se dirigían hacia otro lado para simplemente no cruzarse con él. «Creo que a nadie le gusta nuestra música», le decía a Lucas, después de algunas horas de tocar sin suerte. Lo que sucedía era que todos en el pueblo sabían que su familia era pobre y consideraban que su presencia dañaba la imagen de la ciudad. Además, sus padres no eran muy respetados por nadie. Tenían miedo que su hijo sea un ladronzuelo e igual de desvergonzado que sus padres. Sus padres no podían creer lo que estaban viendo.
su hijo holgazaneando en el suelo con ese objeto inservible. Enojados fueron hacia él y le quitaron la guitarra de las manos, gritándole, porque en vez de trabajar, estaba perdiendo el tiempo para ellos. Joshua intentó explicarles que de esa forma también podía obtener dinero, pero ellos no escucharon y se lo llevaron a rastras hacia el lugar en donde vivían. Quien había presenciado todo esto era aquel hombre mayor que conversó con Joshua anteriormente. Estuvo observándolo tocar unos minutos antes y estaba poco sorprendido porque el niño parecía tener un talento natural, aunque realmente Joshua no sabía lo que estaba haciendo. En el hogar de los Anderson, padre y madre regañaban a su hijo decepcionados porque no estaba dispuesto a ayudar. Al día siguiente se aseguraron de que Joshua fuera a la ciudad sin aquel instrumento, y el pequeño triste, junto a su mascota, tuvieron que volver a hacer aquellos trabajos pesados por muy poco dinero, hasta que a lo lejos volvió a ver a aquel señor del otro lado. Al verlo, se le acercó y el señor le dijo: «Hola, pequeño, ayer te escuché tocar. Tienes mucho talento. ¿Quién te enseñó a tocar así?», le preguntó el anciano. «Nadie, solo somos Lucas y yo en casa, señor», le respondió Joshua. El hombre, que ya intuía aquello, le dijo: «Me llamo Nick Sullivan y yo te enseñaré lo que sé. ¿Te gustaría eso?». El joven, sin creer lo que le decía, asintió emocionado, y así un día tras otro, el señor Nick, a costa de sus padres, le enseñó a tocar la guitarra como todo un profesional a Joshua, quien fue poco a poco creciendo hasta cumplir los 15 años de edad. Quien siempre lo acompañó fue su mejor amigo Lucas. Seguía a su lado en todas las clases que el señor Nick le ofrecía. Él le explicó a Joshua que era un talento natural lo que él tenía, pero que aún tenía mucho que aprender si quería que las personas escucharan su música. Algunas de las veces en las que Joshua y Lucas tocaban en la calle, unos muchachos aparentemente de su edad llegaron donde estaba él y empezaron a decirle cosas malas e incluso le tiraron cosas desagradables. Uno de ellos incluso se atrevió a lastimar a Lucas, quien salió en defensa de su mejor amigo. Aquella ocasión quedó marcada para siempre en la mente del joven, dándose cuenta que si quería dar a conocer su música, tal como el señor Nick le había instruido, tenía que irse de aquel pueblo. «Tenemos que irnos de aquí, Lucas», le dijo a su mascota, y así empezó un plan para que dentro de una semana se fuera a la gran ciudad, la ciudad de las oportunidades, donde con suerte a alguien le gustaría su música. Pero sus planes se vieron frustrados porque sus padres sospecharon de su actitud y decidieron esconderle su tan preciada guitarra. Sabían que sin ella no se marcharía a ningún lado. Joshua les reclamó a sus padres que no entendían el don que Dios le había otorgado a él y que tenía que ser escuchado, pero ellos, cerrados de mente, no accedieron a dejarlo ir, ya que él era quien más ingresos llevaba a casa y se habían acostumbrado a trabajar cada vez menos, excusándose de su vejez. Sin embargo, a Joshua nada lo paraba y movía cielo y tierra para encontrar su amada guitarra. Y aquella noche de luna llena se marchó. Sin mirar atrás junto a su mejor amigo, se marchó de aquel pueblo que lo había tratado tan mal y no había apreciado sus notas musicales. Lo único que lo entristecía era dejar atrás a su mentor y amigo, el señor Nick. Sus padres pensaron que en cosa de pocas semanas su hijo regresaría. Pero pasó un año, pasó otro, y Joshua no volvía. Los Anderson dedujeron que en el peor de los casos, algo muy malo le habría pasado y no regresaría jamás. Un día muy soleado en el centro de la ciudad, un hombre de unos 20 años junto a una mascota muy majestuosa, caminaba por las calles muy guapo, elegante y bien vestido. No parecía que perteneciera a ese lugar. Muchas personas susurraron intrigadas,
preguntándose quién era. Nadie parecía conocerlo y muchas jóvenes se le acercaron tratando de conversar con él, pero muy elegantemente él las rechazaba, diciendo que solo estaba ahí por negocios. Un rumor se esparció por la ciudad. Un empresario había llegado a poner un negocio muy importante en aquel lugar. El hombre entró a una cafetería, mientras su mascota lo esperaba afuera. Pidió un café y se sentó, y observó por la ventana por varios minutos. Tenía la mirada fija en un punto en específico, como si estuviera esperando algo, hasta que un hombre anciano apareció caminando y se sentó en aquel punto que el joven observaba. Sacó una guitarra y empezó a tocar. Emocionado, aquel hombre y su mascota se acercaron corriendo hacia él. El anciano alzó la mirada y el reconocimiento iluminó sus facciones. «Joshua», dijo en voz baja, «¿eres tú?» «Sí, señor Nick, soy yo. Salí de este pueblo y logré que mi música sea escuchada. Hay muchas personas en el mundo a quienes les gusta». Entre lágrimas de alegría, Nick se paró y le dio un emotivo abrazo a quien en un momento fue su pupilo y ahora se había convertido en todo un hombre exitoso. Lucas, que también quería ser parte del reencuentro, empezó a ladrar emocionado. «Señor Nick, nunca me olvidé de lo que me enseñó, y ahora he venido para cuidar de usted, tal cual usted cuidó de mí hace muchos años atrás, como si de un padre se tratara». Joshua alcanzó la fama en la ciudad a la que se fue, ya que hubo muchas personas que lo apoyaron y disfrutaron de su música. Llegó a tener un renombre internacional incluso. Las personas que pasaban por ahí vieron el intercambio y se dieron cuenta que aquel joven era Joshua, aquel niño pobre que tocaba la guitarra a cambio de unas monedas. Sintieron mucha vergüenza por cómo lo habían tratado antes, cuando apenas era un niño. Así Joshua junto a Lucas, su mejor amigo de 4 patas, se llevaron al señor Nick. Él le dio una buena vida hasta sus últimos días, y por otra parte sus padres, quienes nunca lo apoyaron, hace ya bastante tiempo habían partido de este mundo. Joshua tuvo una vida llena de éxitos a pesar de su difícil situación en la cual creció, pero con amor y un compañero de vida, Lucas, logró convertirse en una persona muy exitosa. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale manito arriba para hacérnoslo saber. No olvides dejarnos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos como estos. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y esta fue una historia más para tu canal favorito, Una Historia que Contarte.